disfrutando del séptimo arte. Cine en compañía. Y hace ya un par de semanas, bueno, un poco más, creo, ya casi un mes, conversamos sobre esta película venezolana que un poco recuerda una historia ocurrida, una trágica historia ocurrida en el 88, en la que lamentablemente 14 personas perdieron la vida y fueron acusadas a la vez de guerrilleros. Exactamente. Dos de sus sobrevivientes pudieron contar la verdadera historia que estaba detrás de esta masacre, y esa historia fue convertida primero en obra de teatro y luego en película. Una película que hoy está nominada como mejor película iberoamericana a los premios Goya. Así es, y para conversar acerca de la película y de dónde la podemos ver aquí en Maracay, y aparte de la nominación a los Goyas, tenemos en la línea telefónica a Giovanni García, quien interpreta a Chumba, uno de los sobrevivientes de la masacre del Amparo en la película El Amparo. Giovanni, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchachos, agradecido por el contacto y feliz de que la película ya está en cartelera acá en el país y de que es una película que ha tenido gran apoyo internacional, ha estado en más de 50 festivales y se ha ganado más de 25 premios a nivel internacional, así que nosotros estamos contentos de que la gente pueda ir a las salas y ver El Amparo. El orgullo se te siente en la voz, definitivamente, Giovanni. Hoy esta historia que habla de algo muy específico, algo que pasó puntualmente en una zona de nuestro país, en la zona de los Llanos, y que al final de cuentas era algo como olvidado, como escondido, es lo que le da precisamente ese revuelo y esas ganas, ese apoyo también internacional que tiene fuera. ¿Cómo ha sido este recorrido en principio antes de estrenar en las salas de cine? Porque obviamente estrenaron hace mucho tiempo afuera, han pasado por diferentes festivales en donde han sido pues multipremiados, como ya lo has dicho, y ahora recientemente, la semana pasada, estrenaron aquí en el país. Sí, nosotros estrenamos hace un año en el Festival de San Sebastián, que es uno de los festivales más importantes de cine. Entonces, esta película tuvo una gran acogida en el público internacional, sobre todo porque habla de la defensa del hombre ante el poder, de la lucha del hombre ante el poder, y como un pueblo, como tú bien dices, que está en el estado Apure, en este caso El Amparo, defendió a unos sobrevivientes de una masacre, y cómo este pueblo pues se interpuso entre lo que era el poder y estos dos sobrevivientes que no tenían idea de qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Cuando estos dos sobrevivientes salen del río Arauca, no sabían que sus compañeros estaban desaparecidos y que sus compañeros habían sido asesinados por el comando específico de ese entonces. Entonces es una película que toca muy fino un lugar muy específico de las personas que la observan y salen muy conmovidos, se acercan a nosotros y nos hablan, quieren saber del tema, quieren saber si los sobrevivientes están vivos aún, dónde viven. Claro. Entonces cuando nosotros le decimos que están vivos aún y que viven 30 años. Sí, estamos conversando con Giovanni García, uno de los protagonistas de El Amparo, una película venezolana que se ha estrenado ya en distintas salas de cine de nuestro país, y que aparte de ello pues ha sido nominada a los premios Goya como mejor película iberoamericana. Como bien lo resaltábamos al principio, el guión del film está basado en una pieza teatral de Karim Valecillos, en la que el director del film interpretó a uno de los personajes principales de la historia. La película ya se estrenó y está disponible en distintas ciudades de Venezuela. De hecho, aquí en Maracay está disponible en las salas de cine del Centro Comercial Las Américas. Pero si hay algo que me llama mucho la atención, es precisamente lo que decía Giovanni, como el pueblo, como un pueblo tan pequeño y tan aislado, por así decirlo, se enfrenta al poder, porque al final de cuentas esta masacre es realizada precisamente por un comando militar y policial de ese lugar, de ese estado, y estaban acusando a los pescadores de guerrilleros, cosa que obviamente pues después nos enteramos que no era así. Y es una historia que sí toca fibras importantes en sobre todo los sentimientos de las personas, y creo que por eso también ha tenido tanta relevancia afuera. Me llama la atención que son muchas las películas, y era algo que quería preguntarle también a Giovanni, son muchas las películas que están nominadas a esta categoría específica de mejor película iberoamericana en esta edición número 32 de los Goyas, y entre ellas hay, bueno, películas de Argentina, de Brasil, de Colombia, Costa Rica, Chile, México,
Panamá, Paraguay, es decir, son un montón. Hay una película de Portugal, si no me equivoco, creo Sí, que es la única... Sao Jorge se llama, Sao Jorge, de Marco Martins. Es la única europea que está dentro de esta selección, porque el resto son todas latinoamericanas y vemos entonces cómo predomina en esta categoría específica. Me extraña no ver ninguna otra de repente de España o más de Portugal. Sí, para conversar un poco más sobre la nominación a los Goyas y sobre el amparo, ya hemos retomado la comunicación con Giovanni García, quien interpreta a Chumba dentro de este film que se llama El Amparo. Giovanni, ¿cómo llegas al Amparo? ¿Has hecho algún casting o te han seleccionado directamente? Nosotros venimos de hacer teatro, somos un grupo de teatro que se llama Tumbarrancho Teatro, y hace 6 años cuando hicimos una obra que trata el mismo tema, se llamaba 29-10-88, decidimos en ese entonces querer hacer la película, y 6 años después pues estamos ahora en cartelera, ¿no? Digamos que ha sido un proceso muy largo donde muchas personas han estado involucradas desde un principio y venimos todos del teatro. La mayoría de actores son de teatro. ¿Interpretabas el mismo personaje en la obra de teatro? Sí, sí, en ese momento interpretaba el mismo personaje, pero claro, eran diferentes directores. En el teatro dirigía a Jesús Carreño y en la película dirige Robert Casadilla, y tenían 2 visiones completamente distintas de lo que era el personaje. Además que... Sí, continúa. Que fue un trabajo bastante específico en cada una de las 2 cosas, ¿no? Claro, además que es una transformación adaptar una pieza de teatro al cine. Al final de cuentas, sí son formas distintas de contar una historia. También imagino que la manera de actuar debe ser completamente distinta. Y en ese caso, ¿cómo fue el reto? Porque si fue el mismo equipo, o prácticamente el mismo equipo que estaba detrás de las tablas, o mejor dicho, detrás del telón y montado en las tablas, presentando esta historia del Amparo, ¿cómo fue ese proceso de transformación que tuvo que suceder para que luego entonces llegaran y presentaran esta misma obra con una visión, como tú le has dicho, un poco distinta en las pantallas de cine? Y una de las cosas que el director quería de la película era que las personas, una vez que entraran a la sala, no pudieran diferenciar quién es actor y quién es persona del pueblo. Él quería que cuando su cámara registrara a las personas del pueblo, nunca llegaran a pensar que esas personas que están allí eran actores. Entonces hubo un trabajo físico donde estuvimos preparándonos en el pueblo. Nosotros estuvimos en el Yagual 1 mes y medio antes, haciendo vida en el pueblo, pescando con la gente del pueblo, haciendo los trabajos que generalmente ellos hacen en su vida cotidiana, y por supuesto esto nos dio una cantidad de condiciones, como por ejemplo el color de piel cambió después de estar 1 mes y medio viviendo en el llano, la barba crece, o sea, te transformas completamente. Claro. Giovanni, ¿vas a viajar cuando se entreguen los premios Goya? ¿Tienen pensado esto? Bueno, sería ideal. Nosotros estamos preseleccionados, hay 16 películas preseleccionadas, y ahora en diciembre, de esas 16 quedan 4 películas que nosotros esperamos poder estar entre esas 4, y si llegamos a quedar, pues sería genial poder viajar y representar al país y estar en los Goya con nuestra película. Bueno, les deseamos todo el éxito del mundo y, como se dice en teatro, mucha ñoña, por no cambiar la palabra, para que estén entonces dentro de estas 4 películas y sigan representando a Venezuela como lo han hecho con su talento y su esfuerzo indiscutible. Gracias por el tiempo, Giovanni. Y bueno, la invitación es a que vayamos todos a ver El Amparo. Aquí en Maracay están en las Américas específicamente. Sí.